A principios del siglo XX comenzaba la época dorada de los grandes transatlánticos. Los avances técnicos permitieron la construcción de gigantescos buques de pasajeros que cruzaban el Atlántico en menos de una semana. Ya para la época existían dos grandes navieras que competían por construir los barcos más grandes y lujosos jamás vistos ni imaginados. Pero no solo fueron protagonistas por su tamaño y comodidades y velocidad, sino que también fueron famosos por las grandes tragedias de las que fueron protagonistas. Y la fascinación por el Titanic no tiene fin. Cliff Palmer, uno de los hombres más ricos de Australia, reveló hace pocos meses que planea construir un Titanic del siglo XXI, que será armado en China. El viaje inaugural de Inglaterra a Nueva York tendrá lugar a finales de 2016. Según sus propias palabras, Palmer ha encargado a la empresa estatal china CSC Jingling Shipyard la construcción del Titanic 2, que tendrá exactamente las mismas dimensiones que su predecesor y que contará con 840 habitaciones y 9 cubiertas. El anuncio se produjo pocos días después del 14 de abril de este año, cuando se cumplieron 100 años del accidente del Titanic, que se cobró la vida de 1.517 personas, entre ellas 2 argentinos, Edgardo Andrew y Violeta Constanza Chesop. Ni Dios podrá hundirlo, cuentan que exclamó extasiado el 10 de abril de 1912 al mediodía un tripulante del bellísimo RMS Titanic, la nave más grande, lujosa, ultramoderna y potente de su época, al zarpar desde los muelles de Southampton, rumbo a Nueva York. El Titanic fue caratulado en su época sencillamente como la construcción tecnológica más grande que el hombre alguna vez haya hecho. Es decir, en el año 1912 fue la obra de ingeniería mayor realizada hasta ese momento. El Titanic nace como una iniciativa de la Starline, que competía con la Cunard, eran las 2 empresas inglesas de navegación más importantes del momento, y los dueños de la empresa habían ideado hacer una construcción que fuera tan imponente que arrasara con el prestigio de la Cunard. Para eso se diseñan 3 buques. El Titanic tuvo 2 gemelos, uno que se construyó primero, se terminó primero, y otro que nunca se llegó a terminar después de lo que le pasó al Titanic. Pero el Titanic de los 3 era el más lujoso. Desde 1907, que se ideó en una cena familiar, hasta 1912, que se votó, se hizo en tiempo récord para la época, esta construcción que fue revolucionaria en cuanto a la tecnología que usaba. La propulsión del Titanic estaba dada por 24 calderas, 3 hélices, y hasta toda la tecnología de su construcción del casco, su remachado, al margen de sus instalaciones de confort, eran revolucionarias para la época. La revolución industrial había acontecido unos años atrás. El advenimiento del vapor generó todo un antes y un después en lo que era la propulsión, entre otras cosas, de los buques, ¿no? Cuando se pasa de la vela al vapor y se abandona la madera por el acero. Eso había sido unos años antes. También es cierto que se comienzan a vislumbrar las grandes migraciones. En el Titanic, como en todos los grandes buques de ese momento, coexistía el lujo extremo de la primera clase a la austeridad espartana de las terceras clases, donde los que viajaban eran inmigrantes que iban a hacer la América. Por eso la línea muy explotada era la que unía Europa con Norteamérica, ¿no? Era la línea del Atlántico Norte, que es la que casualmente el Titanic le tocaba cubrir en aquellos inicios del mes de abril, cuando finalmente sale a hacer su viaje inaugural. 2 mundos opuestos viajaban en estos mismos barcos, o paquebotes, como se los llamaba. La primera clase, con gente millonaria, que tenía todas las comodidades, y por el otro lado, la clase económica, personas de condición pobre que apenas les alcanzaba o apenas pudieron pagar el pasaje y que se iban de sus países para buscar otros horizontes. Este barco fue diseñado para hacer lo último, tanto en lujo como en comodidades. Tenía gimnasio, piscina, biblioteca, restaurantes de lujo y suntuosos camarotes para los viajeros, claro, de la primera clase.
Tan buenas fueron, tan satisfactorias fueron las pruebas del Titanic que se habían dispuesto a hacerlas en 4 días y en un solo día se las dio por concluidas. Y un detalle que va a servir mucho a la hora de que hablemos del naufragio del Titanic, que es que la prueba que se hizo para pararlo desde toda máquina adelante hasta detenido, la distancia que hacía falta para pararlo era de 2 millas, es decir, algo cercano a los 4 kilómetros, un poco menos de 4 kilómetros. Ese dato va a ser fundamental a la hora de hablar del naufragio. También estaba equipado con una potente estación de telegrafía para uso de pasajeros y tripulantes y avanzadas medidas de seguridad, como los mamparos de su casco y las compuertas estancas activadas a distancia. Sin embargo, y debido a las normas de seguridad de la época, solo portaba botes salvavidas para 1.178 pasajeros, poco más de la mitad de los que iban a bordo en su viaje inaugural y 1/3 de su capacidad total. Ese viaje inaugural tenía la particularidad que, además de haber lo mejor de la sociedad londinense estar embarcada a bordo, viajaba un representante de la empresa armadora, de la Starline, hecho que fue definitorio para acelerar la tragedia. El buque desarrollaba una velocidad máxima de 20 nudos. Se habían propuesto batir el récord en unir Inglaterra con Estados Unidos, por lo cual el barco navegaba a su máxima velocidad. El Titanic recibe ese día una gran cantidad, 7 casualmente, avisos de hielos a la deriva, de témpanos de hielo, de distintos buques cargueros que los cruzaban de lo que se llama de vuelta encontrada. Es decir, que iban en la misma dirección, pero en distintos sentidos. Estaban haciendo Estados Unidos a Europa. Todos se congratulaban de cruzarse con el buque más moderno y más grande del mundo, y todos avisaban del tema del hielo. El capitán le sugiere al representante del armador que sería conveniente reducir la velocidad porque estaban entrando en zonas de hielo. El representante del armador, que no estaba dispuesto a perder la oportunidad de ser el buque más rápido en la línea, le dice que si él baja la velocidad, lo releva inmediatamente del mando del buque. El capitán Smith, un hombre experimentado, con 62 años de edad y más de 40 de profesión, siendo este su último viaje, y vaya si lo fue, era su último viaje antes de la jubilación, en lugar de imponerse como máximo responsable de la seguridad del buque y de su pasaje, se rinde ante las exigencias del armador y ordenan mantener la velocidad. En esa noche trágica, del 14 al 15 de abril, cuando el vigía avista el témpano de hielo, el primer oficial de cubierta, que estaba en ese momento en la guardia, Murdoch, vacila y, en lugar de decidir entre embestir al témpano de frente o hacer otra maniobra, hace la maniobra que después los técnicos juzgaron, ya con el diario del lunes, como la más inconveniente, que fue caer con el timón a una banda y parar las máquinas. Esto hizo que el buque no pegara de frente con el iceberg, pero que rozara con todo su costado, con su banda, lo cual lo abrió literalmente como si fuera una lata de sardinas. Esto hizo que los compartimentos estancos no sirvieran para nada, porque el buque se abrió a lo largo y entonces en cada sección estanca igual estaba entrando agua. Como todo hito en la historia de la humanidad, el Titanic marcó un antes y un después en la historia de la navegación. El Titanic tenía tal cantidad de medidas de seguridad que era considerado insumergible. Estaba diseñado para llevar 60 embarcaciones salvavidas, 60 lanchas o botes salvavidas, aparte de los salvavidas individuales de la gente, pero fue dotado apenas con 24. Esto hoy sería materia de acción penal para los responsables, pero en aquel momento el Titanic no se apartó de lo normado, que era que la cantidad de botes salvavidas eran directamente proporcionales o inversamente proporcionales al nivel de seguridad que el barco tenía. Como este era el buque más seguro construido hasta el momento, la legislación vigente permitió que vaya con muchos menos botes de los que necesitaba para completar a la totalidad del pasaje y la tripulación. Después de eso aprendimos que en realidad no hacía falta que un buque tuviera botes para la totalidad, tenía que tener para el doble. ¿Por qué? Porque los botes salvavidas van a cada banda del buque. Y si el buque se escora, es decir, se inclina hacia una de esas bandas, hay una banda que va a quedar inutilizada porque los botes van a quedar pegados contra el casco. Entonces, una de las enseñanzas que dio el Titanic es que la cantidad de botes salvavidas debía ser equivalente al doble. Es decir, cada banda tiene que tener la suficiente cantidad de botes para evacuar a la totalidad de la tripulación. Muchos habían oído hablar,
como si de una leyenda urbana se tratase, de un relato de apenas 100 páginas que narraba el hundimiento del Titanic con todo lujo de detalles, pero 14 años antes de la tragedia. Aunque pocos lo hayan tenido en sus manos, el libro existe. Se llama Futilidad o El naufragio del Titán y lo escribió Morgan Robertson, escritor y oficial estadounidense de la Marina Mercante, en 1898. La similitud con el nombre de ambos transatlánticos es solo la primera de toda una serie de coincidencias. El Titán comparte con el buque de la White Star Line la misma longitud, peso, velocidad y capacidad de pasajeros, y además el barco de la historia de ficción también se hundió en el Atlántico Norte tras chocar contra un iceberg y no llevaba los botes suficientes como para salvar a todos sus pasajeros. Hay otros analistas de la obra de Robertson que dicen que aunque hubo muchas coincidencias entre el texto del autor y el suceso del Titanic, para vender más libros, las editoriales cambiaron algunas cosas en una segunda edición para que tuviera aún más coincidencias. Cuando regresemos, después de la pausa, veremos qué sucedió con los barcos transatlánticos después del hundimiento del Titanic, las expediciones al fondo del mar y otros detalles que hicieron de este accidente una de las historias más llamativas y comentadas de la historia.